Ok, ahora sí. Bueno, la parte de circuitos trifásicos consta de una cantidad de fases distintas, ¿ok? Si nos devolvemos al ejemplito que teníamos con los temas para el primer examen, esto no es polifásico porque vean que tiene exactamente la misma fase, 0 grados, 0 grados. Cuando hablamos de trifásicos o polifásicos, es más de una fase distinta, misma magnitud, misma frecuencia, ¿ok? Entonces, para sistemas trifásicos vamos a tener tres fases que van a tener la misma frecuencia, la misma amplitud, pero distinta fase. A este momento en el curso nosotros no hemos trabajado más que con circuitos monofásicos en una única fase, ¿ok? Y eso se logra con un generador, ¿verdad? De fase. Es un dibujito como ese que está ahí puesto, ¿verdad? Donde tenemos los dos polos del estator. Tenemos los dos polos, polo, digamos, por decirlo de alguna forma, norte y sur, donde vamos a tener un rotor que va a estar girando y va a estar cortando el campo magnético y eso nos va a dar una frecuencia, ¿verdad? Digamos de 60 Hz, donde yo tengo claramente puntos donde tengo 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, y en algún lado tendré pues aquí algún valor y aquí el valor máximo, el valor pico de la señal, que no es, por ejemplo, 120, sino que es 120 por raíz de 2, ¿ok? Recuerden que el 120 normalmente refiere a valores RMS, que a no ser de que se me indique lo contrario. Este, voy a, voy a mutear ahí. Algún chico tiene el micrófono abierto, gracias. Ok, entonces, ¿qué pasa? En el dominio temporal, nosotros vamos a tener un problema con los circuitos que tenemos hasta el día de hoy, cuando queramos con un generador monofásico, por ejemplo, alimentar a un motor. ¿Qué pasa? El motor, ¿verdad? Un motor monofásico funciona, pero es un motor que normalmente desperdicia mucha energía porque va a pasar muchas veces por una tensión igual a cero. Eso genera a la postre una vibración en motores, ¿verdad? Por ejemplo, un motor o alguna otra máquina que trabaje de forma giratoria, ¿verdad? Con una alimentación monofásica. La potencia suministrada, como ya lo vimos desde el primer tema de la unidad 2, es la potencia instantánea, no es constante a través del tiempo. En el dominio temporal no tenemos una constancia de suministro de potencia. Eso va a generar vibraciones en motores, calentamiento, desperdicio de energía, porque estamos pasando varias veces por 0 voltios y varias veces por el valor pico y varias veces por valores intermedios. ¿Ok? En la industria, pues, bueno, llamémosle industria por llamarle de alguna forma, pero en realidad es a nivel doméstico, cuando nosotros ocupamos ya alimentar algo con una mayor eficiencia, como por ejemplo una secadora de ropa, que normalmente vienen en 220 o 240, dependiendo del país. También algunas cocinas que ya trabajan de forma más eficiente, trabajan con 220, ¿verdad? Entonces, en las casas, normalmente la instalación eléctrica incluye esa conexión a un sistema de 3 hilos, 3 conductores, pero ese sistema, a pesar de que suena como polifásico, no lo es. No es exactamente un sistema polifásico por la razón que ya les expliqué anteriormente. No tienen fases distintas, tienen la misma fase. Eso es común de encontrar en instalaciones domésticas, algo como esto que se ve acá. Este circuito representa un sistema doméstico para pasar de 110 voltios a 220, que es lo típico en Costa Rica. ¿Ok? Es lo típico que tenemos por acá. Sigue siendo un circuito monofásico a pesar de que tenga dos fuentes, porque la fase es cero. Ahora bien, es importante ver este sistema por muchas razones. Es muy común y nos ayuda a entender el concepto de balance. Yo por acá, en el ejemplo anterior, les di este, una idea, digamos, de cuáles son las buenas costumbres eléctricas. Si yo ya de por sí tengo un sistema con más de una fuente,
Pues una buena costumbre es que si tengo varios dispositivos parecidos, pues los conecto a fases distintas para no desbalancear mucho, ¿verdad? Que no haya mucho calentamiento en una de las fases, etcétera. Entonces, eso es bastante común de tener en un sistema monofásico con más de una fuente. El balance no solo depende de cómo yo conecte las fuentes, el balance también depende de cómo sean las cargas. Si, por ejemplo, ZP aquí en esta primera fuente es distinta a la de abajo, aquí yo les puse ZP a ambas porque son la misma. Lo que quiero es que veamos que entre más se parezcan las cargas que tenga cada fuente, más balanceado es el sistema y más parecido a cero es la corriente que fluye por el neutro, porque el neutro, cuando uno conecta dos fuentes de esta forma, debería de tener 0 amperes para que no haya lo que les digo, una corriente ahí circulante, ¿verdad? Por la parte referencial del circuito. Entonces, entre más se parezcan las cargas y las fuentes, pues la corriente que fluye a través de ZP es más parecida bueno, ZP, digamos 1, es más parecida a la corriente que fluye por ZP2. Entonces, si ZP1 y ZP2 son iguales, entonces la corriente va a ser la misma y lo que fluye a través del neutro es cero, porque su resta, ¿verdad? Veámoslo acá. Vean que yo lo que busco con una conexión de este tipo es que si tengo más fuentes, mayor eficiencia en la entrega de potencia porque duplico el valor efectivo, digamos, el valor no efectivo, la magnitud de la tensión que estoy suministrando. Puedo suministrar 220 en lugar de 110 RMS. Estas corrientes que les menciono se calculan fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo que la corriente de A minúscula a A mayúscula, devolvámonos para ver qué es eso, es simplemente nomenclatura del punto donde yo conecto la carga a la fuente, A minúscula, digamos, y el cable que utilice me va a llevar a A mayúscula, que es la carga. Entonces se le llama I sub AA, ¿verdad? Lo mismo para acá, I sub B mayúscula, y por acá N minúscula en la fuente, N mayúscula en las cargas para conectar el punto de referencia. Entonces, normalmente se les conoce así como I sub AA, I sub NN, I sub BB. Cuando va transcurriendo el tiempo utilizando este tipo de circuitos, pues nosotros ya dejamos de utilizar la AA y ponemos solo una. Ok, lo mismo acá con la neutral, se pone solo uno. Normalmente se utiliza la minúscula. ¿Ok? Entonces, esas corrientes, y su AA va a depender de la tensión AN entre ZP. Vean esta de acá. Y su VB es igual a V su NB. Vean que está invertido en su índice. ¿Por qué? Porque la referencia ahora no es aquí abajo. No, ahora la referencia es en el neutro. El neutro es la referencia. Por lo tanto, la tensión yo la estaría valorando desde el neutro hasta la B. Por lo tanto, calcular esa corriente en el mismo sentido de la A sería B minúscula, B mayúscula, es decir, saliendo de acá, va invertida. Ok, aquí hay un desfase de 180 grados en esa corriente, ¿verdad? Si la visualizamos como B sub N, es decir, la corriente que va de la parte baja hacia el neutro, entonces ahí sí tendría un negativo. Pero, como ya les mencioné, si un sistema es balanceado, tendremos 0 amperios en ese neutral, es decir, la resta entre estas dos, ¿verdad? A la hora de que yo le resto B sub B menos A sub A, debería darme 0 amperios. La diferencia que hay acá, entre más se parezcan, menor será la corriente que pase por acá. Y, ojo, si son exactamente iguales y la corriente es igual a 0 amperios, llegará el punto en el que yo no necesite este cable, porque no está haciendo nada. Pero si hay un desbalance, ¿verdad? Si hay un desbalance ya no es lo mismo, ¿verdad? Yo necesitaría este cable para que haya un retorno de corriente. Ahora bien, para eso, como ya se los mencioné, requiero de exactamente las mismas cargas. Si no son las mismas cargas con las mismas tensiones y las mismas fases, entonces yo no lo tengo balanceado. Yo podría tener fases distintas y seguir teniéndolo desbalanceado, ¿ok? Lo que importa es que la magnitud de la tensión, la frecuencia y la carga sean iguales. Lo único que puede cambiar para que haya un balance es la fase, ¿ok? Puedo tener sistemas polifásicos balanceados también.
Dos o más fuentes con algún desfase entre ellas dan lugar a un sistema ya polifásico. Con solo que yo tenga dos fases distintas, ya yo puedo decir, ok, tengo un sistema que no tiene, ya deja de ser monofásico. Un ejemplo de dicho sistema es este. Vean que ahí yo tengo dos fuentes, la primera con 0 grados y la segunda con 90 grados. ¿Por qué hacemos este ejemplo? Porque ese es fácil de construir. Si yo tengo dos bobinas conectadas o cableadas perpendicularmente, pues el ángulo que tengo entre ellas a la hora de que gira el rotor es de 90 grados. Entonces voy a tener dos fuentecitas extraídas del mismo rotor con 90 grados de diferencia entre sí. Vean que eso es meramente constructivo. Es decir, por dentro el generador va a tener un rotor que va a tener las bobinas acomodadas de cierta forma para que me dé ese ángulo. Es decir, perpendicularmente ambas bobinas me van a dar 90 grados. Ya ahí estoy hablando de un sistema polifásico. Y si yo nuevamente tengo la misma carga, las mismas ZP, con la misma magnitud de las fuentes y la misma frecuencia, pues ahí tengo un sistema balanceado donde I sub n es igual a 0 y la corriente que pasa a través de cada una de las cargas es la misma. ¿Ok? Cuando yo tengo dos fases, le llamo sistema bifásico, en este caso sistema bifásico de tres conductores. Cuando tengo tres fases, le llamaré trifásico, etc. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Ok? Bueno, ya son las 11:20, por lo tanto, la parte de sistemas trifásicos per se la vamos a dejar para la próxima clase, pero bueno, ya tienen la introducción de lo que es un sistema que tiene fases distintas, bifásico, trifásico y de ahí en adelante. Ok, bueno chicos, les agradezco mucho la atención el día de hoy.